2 leones cavaron su tumba y vivió más de 90 años en la soledad absoluta del desierto como ermitaño, alimentándose de dátiles, bebiendo de una fuente escondida y vestido con hojas trenzadas de palmera, sostenido únicamente por la providencia divina. Así termina y así comienza la historia de San Pablo de Tebas, el primer ermitaño. Nació alrededor del año 228 en la Tebaida egipcia, en una familia cristiana acomodada y culta. Huérfano desde joven, heredó una gran fortuna y una educación refinada en las letras griegas y romanas. Todo indicaba que su vida transcurriría entre estabilidad, prestigio y seguridad. Pero el tiempo que le tocó vivir fue oscuro. Bajo el emperador Decio, el Imperio Romano desató una persecución sistemática contra los cristianos. Se les exigía públicamente ofrecer sacrificios a los dioses paganos, y quien se negaba era encarcelado, torturado o ejecutado, y sus bienes les eran confiscados. A la amenaza exterior se sumó una traición íntima. Su cuñado, movido por la codicia, planeó denunciarlo para quedarse con sus bienes. Pablo comprendió entonces que su fe, su libertad y su vida estaban en peligro. Decidió entonces huir, al principio como un acto de supervivencia, como retirada forzada, pero el alejamiento generó algo inesperado. El silencio comenzó a hablarle y el desierto, lejos de ser un vacío en su vida, se convirtió en una revelación. Se internó cada vez más en la soledad hasta encontrar una cueva natural, protegida por unas rocas, junto a una palmera que le daba sombra frente al sol abrasador y cerca de una fuente de agua. Aquella palmera se convirtió en todo. Le dio sombra frente al sol abrasador, dátiles para alimentarse y hojas que él mismo trenzaba para cubrir su cuerpo. En ese lugar inhóspito y escondido, tomó la decisión definitiva de quedarse. Durante más de 90 años vivió consagrado a la oración continua, al ayuno, a la penitencia y a la contemplación de Dios. Se alimentaba de los frutos de la palmera y del medio pan que un cuervo le traía cada día. Entendió que esta vida de intercesión silenciosa no era inútil ni estéril, sino una de las formas más altas de caridad. Su vida, aunque aislada, en realidad no lo separaba del mundo, lo unía a él desde lo más profundo, ya que estaba cooperando humildemente con la voluntad de Dios. Su existencia trascendía lo visible. Cada jornada de silencio era una ofrenda, cada renuncia una súplica, cada oración un acto de amor por hombres y mujeres que jamás conocería. Cada una de sus súplicas sostenía a las almas, sus sacrificios fortalecían a la Iglesia y su silencio contribuía a mantener el equilibrio espiritual del mundo, tarea que hoy realizan los monjes y contemplativos, pero que Pablo vivió de manera radical. Con el paso del tiempo, su nombre habría quedado sepultado en el desierto si el mismo Dios no hubiera intervenido, ya que Pablo nunca buscó testigos ni discípulos. Fue el mismo cielo quien decidió que su ejemplo no se perdiera en el anonimato. Por eso hacia el año 340, el abad San Antonio, considerado entonces el gran padre del monacato, recibió en un sueño una revelación. Dios le mostró que existía en el desierto otro hombre que llevaba más tiempo que él viviendo en completa soledad y abandono. Humillado y sorprendido, Antonio partió en su búsqueda. Tras largas jornadas bajo el sol abrasador, llegó finalmente a la cueva de Pablo.
Sin embargo, al llegar encontró la entrada bloqueada por una piedra, ya que Pablo no quería abrir, no por dureza, sino por discernimiento. Necesitaba asegurarse de que aquel visitante venía realmente de Dios. Cuando finalmente se encontraron, el momento fue profundamente humano y lleno de ternura. Se reconocieron como hermanos, se saludaron por sus nombres sin nunca antes haberse conocido. Pasaron todo el día conversando sobre las cosas de Dios. Ese día el cielo tuvo otra delicadeza con sus santos. El cuervo que solía traerle medio pan descendió esta vez con un pan entero, suficiente para ambos. Pablo, sonriente, dio gracias a Dios, ya que les había enviado el alimento para celebrar la visita. Compartieron entonces el pan en comunión sencilla y profunda, como signo visible de la providencia divina, en agradecimiento del amor que Dios tiene para quienes confían y se abandonan en Él. San Antonio deseaba quedarse. No quería separarse de aquel anciano que en pocas horas se había convertido en su hermano. Pero Pablo, con delicadeza y sabiduría, le pidió que regresara a su monasterio para traerle el manto que el obispo Atanasio le había regalado. Este pedido no obedecía en realidad a ningún tipo de necesidad material, sino estaba fundado en que su muerte, que sentía cercana, no aconteciera ante los ojos de quien tanto lo amaba. Antonio obedeció, pero cuando regresó con el manto, Pablo ya estaba sin vida, de rodillas, con los brazos elevados en oración. Conmovido hasta las lágrimas, vio entonces cómo 2 leones salieron del desierto y con sus garras cavaron la tumba, dóciles y mansos, como obedeciendo una orden del Creador. San Pablo de Tebas había muerto tras más de 113 años de vida y más de 90 pasados en el desierto en absoluta soledad, oración continua y servicio oculto a la Iglesia. San Antonio llevó consigo este recuerdo y el testimonio de aquel encuentro lo transmitió a sus discípulos, y de esa cadena fiel de testigos llegó hasta San Jerónimo, gracias a quien la Iglesia conoció esta historia. San Pablo, el primer ermitaño de la historia, murió alrededor del año 341, venerado desde los primeros siglos, mucho antes de los procesos formales de canonización. Su memoria se celebra cada 15 de enero. Es patrono de los ermitaños y de la vida contemplativa, y su ejemplo sigue vivo aún hoy a través de la Orden de San Pablo, el primer ermitaño, que mantiene su carisma de oración, su contemplación y la intercesión silenciosa por el mundo. El legado de San Pablo es doble. Por un lado, nos muestra la belleza de la soledad y del retiro contemplativo como camino de perfección espiritual. Por el otro, nos recuerda que la oración constante por la Iglesia y por la humanidad es la obra de caridad más grande que pueda realizar un cristiano. Es un acto que sostiene al mundo, visible e invisible, y que protege y transforma vidas aunque nadie lo vea. Su historia nos enseña que la verdadera grandeza no está en lo que hacemos ante los ojos de los hombres, sino en lo que hacemos ante los de Dios. San Pablo, primer ermitaño de la Iglesia, ruega por nosotros.